Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, Dios los deja volver y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos que le dan gracias? El muerto, como si no existiera, deja de alabarlo. El que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que vuelven a Él. Palabra de Dios. Alégrense justos y gocen con el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense, justos, y gocen con el Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al campo, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño, se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Ante la palabra que se nos propone hoy, nos podríamos preguntar: bueno, ¿y cómo consigo la vida eterna? Algunos piensan que el cielo se compra con dinero. Hay que entender esto.
que en el modo de pensar y de actuar en la vida cometemos errores y muchísimos errores. Y que la muerte pone fin a todas las posibilidades de corregir. Por ello es a tiempo, hermanos, en el camino de la vida, donde instruidos por Jesús podemos corregir los errores antes de cometerlos. Es decir, aprender a discernir. Esto es lo que nos dice el autor del libro del Eclesiástico. Precisamente Jesús vencirá nos está hablando de esas posibilidades de corrección a tiempo con el arrepentimiento. En eso consiste la verdadera sabiduría, en saber pensar para actuar en la presencia de Dios. Allí radica pues el principio de la sabiduría, en el pensar lo que hacemos para obrar. Los muertos ya no alaban a Dios, no. Entonces es importante y urgente que el tiempo perdido lo rescatemos con la esperanza cierta del perdón. Esa es en el fondo la pregunta del hombre del Evangelio. Es una pregunta que se hace el negociante. En definitiva, él es un negociante y quiere garantizarse la vida eterna. Fijémonos que es un hombre que conoce bien los mandamientos y los ha cumplido desde niño. Pero él quiere tener la certeza cómo ganar en última instancia lo mejor, porque tiene la posibilidad. Él tiene dinero para comprarlo. Y entonces Jesús le advierte que aquí no es comprando, no es haciendo, es dejando. Y es simplemente en el abandono de las cosas donde se tiene la certeza con Jesús. ¿Qué debo hacer? Marco nos plantea esa pregunta, ¿qué debo hacer? Pregunta pues que ya sabemos, está enmarcada y con el sentido económico. Casi que el hombre le dice a Jesús, ¿cuánto debo pagar para tener el reino de los cielos? Como si la vida eterna fuera un bien negociable en dinero, un bien canjeable por plata. No se debe pagar nada. En la lógica de Jesús nada se debe pagar. Al contrario, hay que dejarlo todo, comenzando por el dinero, del cual nos hacemos esclavos. Y a la vida eterna se tiene que entrar en la libertad. Porque la vida eterna no es ningún mercado humano, no es ningún bien canjeable de esta sociedad de consumo. Ganar la vida eterna es entrar en la libertad, y solo los hombres libres ganan la eternidad. Quien está dominado por los bienes del mundo, por el bien ser, por el bien pasar, por el bien gozar, por todo esto de la sociedad de consumo, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se está dominado por las cosas materiales, por lo tanto se es esclavo. Y en ese reino solo pasan los libres. Volvemos a hablar de esta sociedad de consumo, en donde no se nos habla de ser alegres, sino de poseer de placeres que no conducen a la verdadera alegría. ¿Cuándo entenderemos en dónde está la verdadera alegría? Y sin Dios es insuficiente todo lo demás. Hermanos, muy en consonancia con el Evangelio del domingo anterior. Las preocupaciones por los bienes de este mundo nos impiden pasar por el ojo de la aguja. Y entonces lo que es imposible para los hombres, apegado a bienes, es posible para Dios. Aquí tenemos que decir como la santa española Teresa de Ávila, solo Dios basta. Y con Dios todo lo podemos. Sí, y el sumo bien es Dios mismo. Eso nos lo hace entender Jesús.
aunque Él es también bueno, pero Él quiere hacernos entender es que el Padre Celestial es el sumo bien y que solo Él basta para poder entrar en el reino. Preguntémonos, ¿somos capaces de aprender a depender solo de Dios? ¿He tenido alguna experiencia en donde me siento solo dependiendo de Dios y después de haber dependido de Él, queda en mí la alegría, la paz y la tranquilidad? Trabajemos eso en estos 2 días que nos quedan de este tiempo ordinario, para que podamos entrar bien a la Pascua. Y recuerda, el tener muchas cosas nos impide pasar por lo más simple, porque el reino de Dios ni se compra ni se vende, solo se le da a los que solo poseen a Dios. Feliz día en el Señor, y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios nos acompañe a todos en este día.